Un cordial saludo, estimada tutora, en el marco de la tarea 3 de vías de aprendizaje tradicionales y emergentes. Nos ubicamos para el desarrollo del panel a partir del caso que la guía nos presenta. Doy espacio a la compañera Diana para que nos comparta parte del caso. Buenas tardes, compañeros. El caso que vamos a analizar hoy es el caso de Valeria y Santiago. La institución educativa Horizontes Interculturales adelanta un proyecto para fortalecer los aprendizajes en contextos diversos. En este entorno participan Valeria y Santiago, ambos de 15 años, cuyas formas de aprender difieren notablemente debido a sus realidades socioculturales. Valeria proviene de una comunidad indígena del Cauca. Su aprendizaje se construye a través de la observación, la participación en prácticas comunitarias, los relatos orales y el trabajo colaborativo. Su familia promueve los principios del buen vivir y valora que la escuela incorpore elementos de su cultura. Aunque Valeria es dedicada, a veces siente que los métodos tradicionales del aula no reconocen su forma de aprender. Santiago vive en Bogotá y ha desarrollado un estilo de aprendizaje fuertemente influenciado por la tecnología. Utiliza dispositivos digitales, tutoriales y redes sociales como principales fuentes de información, pero presenta dificultades para mantener la atención, organizar sus tareas escolares. Su familia reconoce estas dificultades, aunque su disponibilidad de tiempo para apoyarlo es limitada. En la institución intervienen varios actores que acompañan los procesos formativos. La psicóloga educativa analiza cómo los contextos cultural y tecnológico influyen en la motivación, la concentración y el desarrollo emocional de ambos estudiantes. El docente de ciencias sociales observa sus diferencias y adapta sus estrategias pedagógicas para responder a sus características. Por su parte, las familias de Valeria y Santiago aportan visiones particulares sobre lo que consideran valioso en la educación. Finalmente, Valeria y Santiago expresan necesidades, fortalezas y desafíos que reflejan la diversidad de formas de aprender dentro del mismo entorno escolar. Continúa el compañero Andrés. Buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar desde el rol psicólogo educativo. Mi función es analizar cómo estos contextos cultural y tecnológico influyen en la motivación, la concentración y el desarrollo emocional de los estudiantes. En este caso, vemos que Valeria y Santiago muestran un estilo de aprendizaje distinto. Valeria aprende desde la comunidad y la tradición oral, mientras que Santiago desde la tecnología y los entornos digitales. Mi análisis se centra en cómo los enfoques tradicionales del aprendizaje, como el conductismo y el cognitivismo, permiten comprender y orientar su proceso. Podemos darnos cuenta en la comprensión de Valeria que Valeria aprende observando y participando en prácticas comunitarias. También se dedica, pero también se dedica en los métodos escolares y no reconoce su forma de aprender. Desde el enfoque tradicional podemos ver cómo los esfuerzos positivos, por ejemplo, como los elogios, los reconocimientos de la cultura, pueden fortalecer su motivación y rendimiento. Mientras en el caso de Santiago, Santiago aprende con tutoriales y redes sociales, pero tiene dificultades de atención y organización. Desde la parte del cognitivismo se explica su reto en términos de procesos internos, como la memoria, la atención y la planificación. También vemos las estrategias como guías estructuradas, rutinas y técnicas de organización que pueden ayudarlo a mejorar. Podemos ver que en la parte del conductivismo, el aprendizaje se da por asociación estímulo, respuesta y refuerzo. Valeria puede beneficiarse de refuerzos que reconozcan sus logros en clases, integrando elementos de cultura como estímulos motivadores. Santiago puede mejorar su concentración
si se establecen rutinas claras y recompensas por cumplir las tareas. En la parte del cognitivismo, podemos darnos cuenta que el aprendizaje depende de los procesos mentales como la atención, la memoria y organización. Explica que las dificultades de Santiago para mantener la atención y organizarse. Permite diseñar estrategias de apoyo cognitivo como mapas conceptuales o técnicas de estudios guiadas. ¿Cómo podemos ver las coincidencias, por ejemplo, en los campos emergentes? Este enfoque tradicional, como el sociocultural, reconoce la importancia del entorno en el aprendizaje. Ambos buscan mejorar la motivación y el rendimiento de los estudiantes. Las diferencias son que el enfoque tradicional se centra en procesos internos y en el esfuerzo externo. Cambio en el enfoque emergente, vemos el sociocultural, el buen vivir, pone más énfasis en la identidad cultural y la interacción comunitaria, mientras el sociocultural explica la riqueza del aprendizaje de Valeria en comunidad. El conductivismo y el cognitivismo ofrecen herramientas prácticas para estructurar y organizar el aprendizaje de Santiago. ¿Cómo podemos ver la justificación en estos procesos? En el cognitivo aborda factores internos como la atención y la memoria, claves en el caso de Santiago. En lo conductual, permite trabajar la motivación de Valeria mediante refuerzos positivos. En lo social y cultural, aunque los enfoques tradicionales no profundizan tanto en la cultura, sí ofrecen estrategias universales que pueden adaptarse a distintos contextos. En la parte emocional, el conocimiento de logros y la estructuración de tareas reducen la frustración, y aumentan la confianza de ambos estudiantes. Para finalizar de lo que estoy hablando, podemos darnos cuenta que los enfoques tradicionales del aprendizaje aportan herramientas valiosas para comprender y acompañar a Valeria y a Santiago. El conductismo nos recuerda la importancia del refuerzo y la motivación externa. El cognitivismo nos ayuda a entender los procesos internos de atención y memoria. Reconozco que las teorías emergentes como la sociocultural y el buen vivir enriquecen la comprensión del contexto cultural y comunitario. Sin embargo, la integración de ambos enfoques, tanto tradicionales como emergentes, nos permite tener una visión más completa en estos aportes de estructura. Le doy paso a mi compañero. Bien, Andrés, muchas gracias. Bueno, ahora yo represento el rol de Santiago y esta lectura se va a hacer desde el enfoque tradicional, desde el cognitivismo. Como lo hemos visto en el informe de caso, Santiago es un adolescente de 15 años que vive en Bogotá y cuyo proceso de aprendizaje pues, está fuertemente influenciado por el uso de la tecnología. Utiliza dispositivos digitales, tutoriales, redes sociales y estas se convierten en sus fuentes primarias de información. Sin embargo, pues aparecen algunas dificultades, especialmente nos lo muestra el estudio de caso para mantener la atención, para organizar sus tareas escolares y de alguna manera para autorregular su proceso de aprendizaje. En este mismo contexto, enmarcan la dificultad familiar en disponibilidad de tiempo para acompañarlo en este proceso que es importante. Desde un análisis muy particular, se puede afirmar que en realidad Santiago no tiene dificultades para acceder al conocimiento porque como nos dimos cuenta, las fuentes son muchísimas, sino, y además pues vive en un contexto urbano donde la tecnología le ofrece múltiples oportunidades para aprender. El verdadero desafío desde mi perspectiva se encuentra en cómo procesa esa información y cómo logra convertirla pues en un aprendizaje significativo. Hay muchísima estimulación, pero en últimas poco se consolida en la memoria a largo plazo. Entonces,
Por eso considero que el enfoque cognitivo pues es el que mejor puede explicar su proceso de aprendizaje. La teoría cognitiva que nos propone, pues sostiene que el aprendizaje de alguna manera no consiste en recibir solamente información, sino pues que en un proceso seguido, valga la redundancia, la procesa, la organiza, la comprende y la relaciona con los conocimientos previos. Piaget explica que a los 15 años Santiago ya se encuentra en una etapa de operaciones formales y aquí se caracteriza que el desarrollo del pensamiento, bueno, aquí ya encontramos un desarrollo del pensamiento abstracto, del razonamiento lógico y también de la capacidad para resolver problemas complejos. De alguna manera esto significa pues que Santiago ya posee las capacidades cognitivas para aprender contenidos de mayor complejidad. De hecho, pues el caso lo evidencia, ¿no? Y dice que él busca información de manera autónoma mediante tutoriales y recursos digitales. Sin embargo, como lo decía, disponer información no garantiza de ninguna manera el aprendizaje. Para que este conocimiento sea significativo, pues se hace necesario que intervengan procesos cognitivos, tales como la atención, la memoria, la planificación, la organización y la autorregulación. Y ahí es donde se presentan las dificultades en el proceso de Santiago. Desde esta perspectiva, pues vuelvo y lo afirmo, el problema no está en la capacidad intelectual, sino en la dificultad para organizar la información, mantener la concentración y administrar adecuadamente sus tareas escolares. El caso nos proporciona de alguna manera varios elementos que respaldan esta interpretación. Por un lado, las herramientas que Santiago utiliza tecnológicas, eh, el objetivo es aprender, ¿sí? Esto demuestra que hay una actitud positiva frente al conocimiento, que es un aspecto fundamental del cognitivismo. En un segundo lugar, pues presenta dificultades para mantener la atención. En un tercer momento, se puede afirmar que hoy vivimos en entornos digitales donde pues múltiples estímulos compiten permanentemente por nuestros recursos cognitivos, redes sociales, videos, notificaciones, contenidos audiovisuales que pueden afectar de manera directa la atención sostenida, pues si el estudiante no ha desarrollado estrategias de autorregulación. En cuarto lugar, la familia reconoce estas dificultades, pero pues dispone de poco tiempo para acompañarlo. Aunque el cognitivismo sí se centra únicamente en los procesos mentales, pues estos no se desarrollan de manera aislada, por lo que es válido afirmar que un ambiente familiar puede favorecer los hábitos de estudio, las rutinas y también pues el acompañamiento fortalece procesos como la planificación, la organización y pues la metacognición también. Por esto, logro afirmar que la limitada disponibilidad de los cuidadores puede influir indirectamente en el desarrollo de estas habilidades, pues sin que ello signifique atribuir las dificultades únicamente a un contexto familiar. Mm, Pregunto, ¿hago de una vez el contraste con los otros enfoques o lo dejamos para el final, después de que cada uno haga su aporte? Yo creería que para el final está bien. O si lo quieres hacer de una vez también, como quieras, compañero. Listo, entonces dejo para el final el contraste con los demás enfoques. Por ahora, ese sería el análisis a partir del enfoque cognitivo. Le doy espacio a la compañera Diana. Gracias, compañero. El rol que tengo es el de docente, que es un docente de ciencias sociales. Bueno, este rol lo elegí desde la teoría ecológica, la cual esta está formulada por Uriel Bronfenbrenner, creo que es así. Bueno, en su teoría él formula que existen 5 sistemas, los cuales son el microsistema, que es el apoyo del entorno más cercano que deben tener los estudiantes, como Santiago y Valeria, que es el apoyo de la familia, y ese apoyo debe ir articulado con las escuelas. También está el mesosistema, que es la relación que tienen los padres con los profesores.
cuando buscan profundizar el aprendizaje de los estudiantes. También está el tercer sistema, que es el exosistema. Este ocurre en el tiempo que le dedican los padres a los hijos durante su aprendizaje, el apoyo que ellos tienen y que se articulan en la escuela con los profesores. También está el macrosistema, que este abarca más la cultura y la sociedad en sí, el aprendizaje social, el aprendizaje cultural, que es importante sobre todo porque se puede diferenciar, ver que la compañera Valeria, desde su contexto de rural indígena, pues la cultura es muy diferente a una persona como Santiago, que pues su cultura ya es más de ciudad, que está más influenciado por los aparatos tecnológicos y el aprendizaje desde la información que busca en las redes sociales. Entonces, la estudiante Valeria, ella se apoya más en su cultura, en la comunidad, en los presaberes que tienen y también pues esa articulación que existe desde esa comunidad, desde los presaberes de la cultura con la escuela, el apoyo que éste ejerce. Entonces, el rol del docente articula esta enseñanza donde él ajusta estas estrategias para brindar un mejor aprendizaje a estos dos estudiantes desde sus diferentes contextos y sus diferentes culturas. También está el ecosistema cronosistema. Este introduce un factor de tiempo, considerando que los tiempos históricos, los cambios históricos y las épocas o los eventos son trascendentales que marcan la vida del individuo y influyen en su aprendizaje. Por esto, desde las diferentes estrategias de aprendizaje de cada estudiante, el docente, al hacer la observación desde sus contextos y sus vivencias, él articula ¿qué? Su aprendizaje, su rol lo enfoca en buscar las estrategias y el apoyo que estos estudiantes necesitan. Le cedo la palabra a la compañera Leslie. Hola, cordial saludo. Bueno, desde mi papel, que es Valeria. Valeria es una niña de 15 años que pertenece a una comunidad indígena de Cauca. La forma de aprender se basa en la observación, la participación en actividades comunitarias, los relatos orales, el trabajo colaborativo con la familia y con la comunidad. Aunque se esfuerza en la escuela, en ocasiones siente que los métodos tradicionales no reconocen ni valoran la manera en la que ella construye sus conocimientos. Desde mi rol, considero que la teoría sociocultural de Vygotsky explica mejor el proceso de aprendizaje, porque plantea que aprendemos mediante la interacción con otras personas. Y con nuestro contexto cultural, también se identifica con el aprendizaje situado, ya que los reconocimientos tienen mayor significado cuando están relacionados con las experiencias reales de la comunidad. Además, los principios del buen vivir fortalecen el aprendizaje porque promueven el respeto por la cultura, la naturaleza y el trabajo colectivo. Pienso que la educación debe integrar tanto los conocimientos académicos como los saberes ancestrales, permitiendo que el estudiante de diferentes contextos aprenda sin perder su identidad. De esta manera, pues, podemos desarrollar nuestras capacidades en un ambiente inclusivo, respetuoso y significativo. Bueno, el aprendizaje no depende solamente del profesor, también depende de la familia, la comunidad, las tradiciones y la cultura, como es el caso de Valeria. Bueno, el aprendizaje situado afirma que las personas aprenden mejor cuando el conocimiento tiene sentido dentro de su contexto. Aprende cuando participa en la comunidad, escucha historias de sus mayores, y en este caso, pues en el colegio también se debería integrar, y participa en ceremonias o actividades culturales. Por otro lado, la educación intercultural fortalece la identidad, no necesita dejar de lado su cultura para aprender conocimientos nuevos y puede combinar ambos saberes. Y esto es lo que hace parte de la teoría sociocultural de Vygotsky. Gracias.
Bien, compañera, muchísimas gracias. Y yo creo que de alguna manera, desde las teorías tradicionales, se puede hacer un contraste para los campos emergentes, validando la información que esto nos permiten, entendiendo que nos situamos ante realidades complejas que necesitan múltiples lupas que permitan entender pues, de manera integral esos procesos de aprendizaje. Entonces, desde el enfoque sociocultural de Vygotsky, se explica por qué Santiago, mediante la interacción con herramientas culturales como el Internet, los tutoriales y las plataformas digitales, aprende. La teoría ecológica, por su lado, pues nos señala cómo la familia, la escuela y el contexto tecnológico influyen en su aprendizaje. Y yo estoy de acuerdo con estos planteamientos, aunque considero que dichas teorías se centran directamente en el contexto en el que está surgiendo la situación y no en los movimientos internos que, en el caso mío, que soy Santiago, pues dificultan el proceso directo de aprendizaje. Sin embargo, y ya esto lo hago a modo de cierre personal como conclusión comunitaria, mm, considero que ninguna teoría explica en sí misma toda la complejidad del aprendizaje en cada uno de los casos. eh, si lo vemos, la teoría ecológica mostró la importancia del contexto y de los sistemas que rodean pues, al estudiante. El enfoque del buen vivir destacó el valor de la diversidad, la inclusión y la cultura. Y aquí quiero hacer como una acotación a la presentación de Leslie. Me parece muy valioso cómo presentabas las dinámicas propias de la cultura indígena como un valor, un saber valioso, ¿sí? De alguna manera es entender que pues esa sabiduría popular es como caminar sobre hombros de gigantes, ¿no? Ahí está, hay una fuente grandísima de riqueza. El conductismo, por su lado, que presentó Andrés, explicó cómo las experiencias y los refuerzos influyen en la conducta, y el cognitivismo, pues, nos permitió comprender cómo las personas procesan, organizan y construyen el conocimiento. Doy espacio a la siguiente persona. No sé si alguno más va a dar algún aporte. Gracias, compañera. Pues en contraste, digamos, entre los campos tradicionales y los campos emergentes del aprendizaje, pues considero que, por ejemplo, el campo cognitivo, pues que más se centra en los procesos mentales, pues eh, fundamenta o da soporte para el aprendizaje, pero le hace falta como esa, considerar estos otros contextos que es el cultural, el social, obviamente. Entonces, por eso es que los campos emergentes hoy en día como que están mucho más utilizándose en las escuelas, en el aprendizaje, porque digamos son limitados, el campo cognitivo es como más limitado, el campo conductista lo mismo porque solo se enfoca en la observación, entonces deja de lado esos otros factores que influyen en el aprendizaje. Entonces considero que el campo del buen vivir, el campo ecológico, pues estos ya, eh, esto, bueno, esto, traen estos otros contextos, entonces como el contexto cultural, el contexto social, bueno, el contexto familiar también, cuando, por ejemplo, que está la familia, el apoyo a la familia, el tiempo que les dedica en el aprendizaje de los hijos, entonces esto es importante. Los saberes, por ejemplo, como de la compañera, de la estudiante Valeria, que es indígena, pues desde su cultura, pues trae mucho conocimiento ancestral, histórico. Entonces, es importante pues que en el aprendizaje se tengan en cuenta estos presaberes, se tengan en cuenta estos conocimientos, también de que se articule el aprendizaje también con las comunidades, no solo que se quede en la escuela, que se quede en teorías, que se quede en libros y que se quede así como en enfoques tradicionales, que es lo que más se han utilizado. Entonces, pues ahorita que se incluyan estos enfoques emergentes, pues es importante porque abarca, o sea, todo el contexto del estudiante, de la persona, no se mira desde un solo enfoque, sino, bueno, se abarcan todos los contextos. Entonces, esto hace que el aprendizaje sea más profundo, más significativo y pues se aprenda mejor, ¿sí?
el conocimiento se construya de la mejor manera. Bueno, gracias. Les cedo la palabra a otro compañero. Leslie, ¿tú tienes algún aporte adicional? Sí, compañero. Bueno, ya como para cerrar mi aporte, yo considero que el aprender significa participar activamente en la comunidad, compartir conocimientos, fortalecer la identidad cultural. Desde la teoría sociocultural de Vygotsky, el aprendizaje situado y el buen vivir permite comprender que el aprendizaje no solamente ocurre únicamente dentro del aula, sino que también es a través de experiencias y relaciones sociales. La educación verdaderamente inclusiva debe reconocer y valorar las diferentes formas de aprender en los contextos, tanto como el de Santiago como el de Valeria. Vemos que son diferentes contextos y Valeria viene de una comunidad indígena donde aprender es más sobre relatos, sobre cultura, sobre sus vivencias, y de Santiago es más como del saber propio, de que él investiga, de que tiene diferentes accesos de internet y es como más se puede relacionar y puede aprender. Muchas gracias. Les cedo la palabra a mi compañero Andrés. Muchas gracias, compañera y compañeros, por lo que cada uno intervino. Para cerrar y concluir, desde la psicología educativa considero que la clave está en reconocer que cada estudiante aprende desde su propio contexto cultural y tecnológico. La teoría sociocultural y el enfoque del buen vivir nos muestra que la diversidad no es solo un obstáculo, sino una oportunidad para enriquecer los procesos formativos. El reto de la institución es diseñar estrategias que integren estas diferencias, favoreciendo tanto la identidad cultural de Valeria como el potencial tecnológico de Santiago. Muchas gracias. Bien, estimada, y este ha sido nuestro panel en el contexto de la tarea 3 sobre el aprendizaje y los marcos emergentes y tradicionales del aprendizaje. Vale, muchas gracias, compañeros. Que estén muy bien. Chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao.